Y ahora continuamos con nuestro estudio en Hebreos, capítulo 5. Así que los invito a abrir las Biblias allí. Tenemos por delante un texto maravilloso, es la sección más larga de todo Hebreos, acerca de Jesús como sumo sacerdote. Ha comenzado en el capítulo 4, al final del capítulo 4, se va a extender hasta el capítulo 10, profundizando en el sacerdocio de Cristo, superior a todo. Ahora, a modo de introducción a este pasaje, meditemos en algo que es realmente importante y necesitamos pensar y recordar y ser conscientes de que la mayor necesidad que tenemos como hombres pecadores, como seres pecadores, es la de un sumo sacerdote. La mayor necesidad, una vez que estemos delante de la presencia de Dios, no va a ser aire para respirar, ni alimento que comer, ni bebida que beber. Lo que necesitamos es un sacerdote que nos haga aptos para estar delante de la presencia de un Dios santo. En la semana, el día jueves, estuve predicando acerca de la realidad del infierno y me gozaba en el Señor de que el Evangelio nos alcanzó librándonos de la ira de Dios, que está presentada en la Escritura como el infierno, donde Dios finalmente va a establecer su justicia sobre aquel que no haya sido alcanzado, o mejor dicho, haya rechazado, la gracia del Señor Jesucristo, ofreciendo perdón a todo aquel que viene a Él. La necesidad más grande que tienes en esta mañana, y por siempre y para siempre, es la de un sumo sacerdote, de alguien que interceda por ti, delante de Dios. Hay algo más que quiero aclarar. La evidencia de que Jesucristo es tu sumo sacerdote es que al meditar en Él, por medio de las Escrituras, vas a profundizar tu amor por Cristo. Vas a profundizar tu comunión con Cristo. Vas a estar más enamorado de Cristo. Vas a estar más deslumbrado de Cristo. La evidencia de que realmente Cristo es nuestro sumo sacerdote es quitarnos constantemente ese acostumbramiento de escuchar que Cristo es nuestro sumo sacerdote, de que Él es intercesor por nosotros delante del Padre. La evidencia es que renovamos nuestra pasión y nuestro amor por Cristo. Y espero que eso es lo que suceda en esta mañana con nosotros, al meditar de Cristo Jesús, como un sacerdote, el sumo sacerdote sin igual. Ahora, cuando digo ¿por qué razón la mayor necesidad de nuestras vidas es la de un sumo sacerdote que interceda ante Dios en favor nuestro? Bueno, es lo que venimos leyendo en Hebreos. Hebreos habla acerca de la supremacía de Cristo. Está diciendo, Cristo es superior a todo y a todos. Y Cristo es vuestro. Eso es maravilloso. Han entrado en una relación con Dios por medio de Cristo y Él es su Salvador. Él es superior porque es la manifestación clara e inmejorable de Dios mismo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en estos posteriores tiempos, nos ha hablado por el Hijo. ¿Y por qué Él es superior? Porque Él es Dios mismo. Él es creador y sustentador de todas las cosas. Él es la imagen misma de su sustancia. Él es el resplandor de su gloria. Pero no solamente eso, Él es superior, no solamente porque es la manifestación inmejorable de Dios, porque Él es Dios mismo, hecho hombre, la manifestación de Dios, el creador, el sustentador del universo, sino porque Él es mediador de un mejor pacto. Y compara a Cristo como mediador de un mejor pacto, comparándolo con el antiguo pacto, los cuales los mediadores fueron los ángeles, y Él es superior a los ángeles y por tanto nos ofrece un mejor pacto. Él es mediador de un mejor pacto. Pero no solamente Cristo es la mejor manifestación de Dios insuperable, no solamente Él es el creador, sustentador, es Dios mismo, no solamente Él es superior a los ángeles, Él es superior a Moisés, el más grande de los profetas. Me encanta cuando en los evangelios nos cuentan de la alimentación de los 5.000 y querían el maná del cielo y comparaban a Moisés con Cristo. Cristo dice, ustedes están errados, no me comparen con Moisés. Yo soy superior a Moisés, yo soy el maná, no soy Moisés, no soy el profeta, yo soy el pan que descendió del cielo.
Qué glorioso es nuestro Salvador. Él es superior a Moisés, infinitamente superior a Moisés. Él es el más grande mensajero de Dios. Pero lo asombroso de todo esto es que en el versículo 11 del capítulo 4, y le pido que me acompañe ahí, se nos invita a entrar al final reposo que tenemos por Cristo, y Albert lo expresó también, todo lo que esto implica, ¿verdad? Ese reposo de estar en paz con Dios, ese reposo que es ahora, pero también que esperamos el reposo final cuando estemos con Cristo. Bueno, podemos repasar ese mensaje asombrosamente, fue muy bien expuesto, la palabra de Dios. Y el versículo 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Es decir, delante de Dios no va a haber excusas, delante de Dios no va a haber forma de escondernos. Me asombró estudiar acerca de el infierno y ver que ningún abominable entrará en el reino de los cielos, y estudiar esa palabra abominable es hipócrita. Aquel que tiene exteriormente una apariencia de piedad, pero que en su interior está desobedeciendo a Dios, no tiene una relación real con Dios. Y es un poco lo que apunta el escritor de los Hebreos, a los que finalmente van a ser apóstatas. Por favor, guardémonos de no caer en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Por qué? Porque cuando estemos delante de la presencia de Dios, no va a haber excusa, no hay forma de escondernos delante de la presencia de Dios. Eso es lo que dice el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Lo que está preparando el escritor de Hebreos es el escenario para decir, necesitan un sumo sacerdote que interceda por ustedes, porque la palabra de Dios los va a escudriñar y los va a hallar faltos si no tiene un sumo sacerdote que sea lo suficientemente poderoso para presentar los justos delante de Dios. La palabra de Dios lo va a escudriñar. No hay forma que te puedas esconder. No hay apariencia de piedad que te salve delante de su presencia. Todo va a ser examinado, todo va a salir a la luz. No hay cosa desnuda que pueda ser, no hay cosa, perdón, que quede oculta, que no quede desnuda y abierta ante la presencia de Dios. Por lo tanto, necesitas un sumo sacerdote. Ahora no estés asustado, dice el autor de los Hebreos, y te invita, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Es decir, Cristo es nuestro sumo sacerdote porque hemos creído el Evangelio. Hemos creído que Él es el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre. Él es el creador y sustentador del universo. Él es superior a los ángeles, superior a Moisés. Él es el maná que descendió del cielo y Él es el sustituto perfecto para nuestras vidas. Pero hay que retener esa profesión, hay que perseverar hasta el fin. Hay que cultivar nuestra relación con Dios. Hay que perseverar y ahondar y gozarnos en la salvación tan grande que hemos recibido de Él. Ahora, trastabillamos en nuestro andar y tenemos el consuelo porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y qué consuelo fue escuchar este mensaje el domingo pasado, donde el Señor se compadece de nuestras debilidades según nuestra semejanza, sin pecado. Habla de semejanza, no igualdad absoluta, porque Él es perfectamente 100% Dios, pero Él es Dios, es también hombre. Es hombre, pero es Dios. Por lo tanto, es semejante a nosotros, pero sin pecado, no en todo igual. Él no tiene una naturaleza pecadora como nosotros la tenemos. Y nos invita el autor de los Hebreos a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Claro, para estar delante de la presencia de Dios no es posible estar si no es por gracia. Gracia. Que entre a tus oídos y llegue a tu corazón. Gracia. No hay mérito. No hay belleza. No hay grato olor. No hay esfuerzo humano que nos acerque, que nos permita entrar a la presencia de Dios. Es gracia. Es inmerecido. Es un regalo de Dios. Y claro, la gracia está tan relacionada con la misericordia, en no recibir lo que merecen nuestros hechos,
y hallamos gracia para el oportuno socorro, para perseverar en esta fe. Y el versículo 1 comienza a explicar, porque recordemos que los hebreos, son israelitas, son judíos, ellos recibieron el antiguo pacto, la ley, y ellos, todavía el templo no está destruido, y ellos tienen un sumo sacerdote. Hay un sistema establecido por Dios en el antiguo pacto, donde el sumo sacerdote una vez al año ofrecía sacrificios por ellos, por todo el pueblo, por sí mismo primero, y luego por todo el pueblo en ese día de expiación. Y luego está todo el sistema de sacrificios y ofrendas por los pecados y ofrendas voluntarias en olor fragante delante de Dios. Así que, ¿por qué necesita un sumo sacerdote si hay un sistema establecido? Si Dios ya hizo un pacto con nosotros, ¿por qué necesitamos de que Cristo sea nuestro sumo sacerdote? Y pasa a explicar el autor de los Hebreos y dice, miren, Cristo es un sumo sacerdote sin igual. Y es lo único y el final sumo sacerdote que ustedes necesitan. Porque Él no solamente ofrece el sacrificio perfecto, sino que Él es en sí mismo el sacrificio perfecto por ustedes. Y así que vamos a ver desde el versículo 1 al versículo 4 cómo es el sumo sacerdocio establecido por Dios en el antiguo pacto. Ahora, antes de leer el texto, por favor, no empiece inmediatamente a unir este sacerdocio con Cristo, porque el autor no lo hace. El autor va a describir cómo es el sacerdocio arónico. El sacerdocio que viene de parte de Aarón, y luego va a conectar con el sacerdocio que es de Cristo, que es por medio de la descendencia de Melquisedec, el orden de Melquisedec. Es otro sistema de sacerdocio. Uno es mejor que otro. Y uno es finalizado, completado, perfeccionado por Cristo. Así que vamos a ver cómo era el sacerdocio arónico y cómo es en apariencia el mejor sistema, porque en definitiva fue puesto por Dios. Y nosotros decimos, esto no puede ser superado por nada. Sin embargo, el autor dice, sí, es superado por Cristo. Y eso es lo maravilloso. Leamos juntos el versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. ¿Qué está diciendo acá? Bueno, que el sacerdocio, el sumo sacerdote de la línea de Aarón, debe ser tomado de entre los hombres. Y esto tiene una implicancia muy importante, que sea de entre los hombres. Es algo que traía consuelo al corazón de los hombres, porque era uno de ellos, uno de entre el pueblo, escogido por Dios, que era constituido como el mediador entre Dios y los hombres. Era alguien que podía ser tomado del pueblo, era uno de ellos. Y eso era asombroso. Dios no necesitaba intermediarios. Lo que necesitamos intermediarios somos nosotros, porque nosotros no alcanzamos el estándar de Dios. Y por lo tanto, este sumo sacerdote era tomado de entre los hombres, y esto va a tener una implicancia tremenda de beneficios para aquel que era mediado, ¿verdad? Que recibía ese favor delante de Dios. El sumo sacerdote entonces era tomado de entre los hombres, constituido a favor de los hombres. Me encanta la aclaración que hace el autor de los Hebreos, porque no es que Dios necesita un mediador, nosotros necesitamos un mediador. Job entendía eso, o ¿quién me diese un mediador? Es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Y esto es una definición de propósito. ¿Cuál es el propósito? Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Es claro el rol del sumo sacerdote. Es interceder por el pueblo para que pueda presentarse delante de Dios, para que no reciba la justa ira de Dios, y hay un sistema que cubre el pecado, y ese sistema es las ofrendas y sacrificios por los pecados. El sacerdote estaba encargado de eso. La línea de Aarón estaba encargado de esto. Ahora, que ofrezca sacrificio por el pecado y que sea tomado de entre los hombres y que sea constituido por Dios, es maravilloso, porque en el versículo 2 nos muestra y dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Recién acabo de aclarar que hay una intención de propósito al final del versículo 1.
para que, pero en el versículo 2 dice para que, aquí no indica propósito. Más bien debería indicarnos algo como puede obrar, puede tratar, puede relacionarse. No está indicando un propósito, sino que el modo en el cual va a interceder. ¿Se entiende? Dice, puede mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados. El beneficio de que un sumo sacerdote sea escogido por Dios de entre los hombres para interceder por los hombres era que podía ser paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Es decir, que un hombre va a comprender a otro hombre, va a poder mostrarse paciente. Venía aquel que había cometido pecado y pretendía que el sumo sacerdote intercediera por él y esperaba que el sumo sacerdote, por propia experiencia, rodeado de debilidad, pueda ser paciente con él. Ahora, la palabra ahí paciente es una palabra que indica una paciencia medida, es decir, un correcto balance entre comprender al pecador, pero también no minimizar la justicia de Dios. Es decir, el perfecto equilibrio que también entre nosotros tenemos cuando nos exhortamos unos a otros. Puedo exhortarte, podés exhortarme, comprendiendo mi situación, pero poniendo en el correcto lugar la justicia de Dios. No es como decir, bueno, hermano, pecamos, bueno, todos pecamos, sigue adelante y ya. No. Es poder exhortar al hermano, confrontar con el pecado, llorar juntos con el pecado y luego buscar la restauración de Dios juntos con el pecado, ¿verdad? Eso nos enseña Gálatas, capítulo 6, cómo restaurar al hermano unos a otros, cómo nos podemos restaurar unos a otros. Y de eso se esperaba del sumo sacerdote. No solamente que intercediera por los hombres ante Dios, sino que pudiera comprenderlos, que pudiera establecer la justicia de Dios, pero también que pudiera mostrarse paciente, puesto que él también estaba rodeado de debilidad. De hecho, el sacerdote, el sumo sacerdote, por más que tenía un oficio dado por Dios sagrado, debía ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como por los del pueblo, dice el versículo 3. No ofrecía sacrificio solamente por lo del pueblo, como si fuese el santurrón. No, para nada, en absoluto. Él debía ofrecer sacrificio por su propio pecado para luego estar apto y ofrecer sacrificio por todo el pueblo. Todo esto del sacerdote hacía a este sacerdote un sacerdote perfecto, inmejorable en primera instancia. ¿Por qué? Porque era un representante de ellos, era uno de ellos, era escogido por Dios para establecer para realizar algo que Dios había establecido y que Dios había escogido para relacionarse con el hombre, el sistema de sacrificio que cubría el pecado. Ahora, este sacerdote podía ser paciente, comprenderlos, declarando la justicia de Dios, pero a la vez comprender la debilidad del hombre, que no puede andar en perfecta justicia a causa de su naturaleza pecadora. Lo asombroso también de todo esto, del sacerdote arónico, es que aquel que era escogido como sumo sacerdote, aunque esto a lo largo del tiempo se desvirtuó, y se metió también la línea política, como el Imperio Romano en los tiempos de Jesús. En principio, era escogido el sumo sacerdote exclusivamente por Dios. Dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Ahora, sabemos que en el Antiguo Pacto los levitas fueron los escogidos para ministrar en el templo de Dios. La línea de Leví eran los escogidos como los siervos de Dios. Ellos no habían recibido una porción porque su porción era el Señor y el trabajo del ministerio en el templo de Dios. Sin embargo, solo la línea de Aarón fue establecida para ejercer el sacerdocio. En el Antiguo Testamento encontramos la historia de los hijos de Coré, ¿recuerdan? Ellos eran levitas. Y ellos quisieron ejercer el sacerdocio, pero ellos no venían de la línea de Aarón. ¿Y qué pasó con ellos al querer usurpar algo que Dios
no les había dado a ejercer? Al querer tomar un lugar, un ministerio que Dios no les había dado, la Biblia dice que la tierra los tragó. Dios estableció justicia, porque no eran ellos los escogidos para el ministerio. Y esto es algo, un paréntesis, porque en la vida de la iglesia también tiene una aplicación eso. Dios ha establecido pastores en la iglesia, Dios ha puesto líderes en la iglesia, Dios ha puesto autoridades en la iglesia, y querer usurpar un ministerio que Dios no nos ha llamado a hacer también es pecado, como el pecado de los hijos de Coré. Pero volviendo al tema de este sacerdocio, había que tener claro que el sacerdote era escogido, llamado por Dios, como lo fue Aarón, y luego sus hijos, y luego sus hijos, y luego sus hijos. No había forma de que alguien se presente al sacerdocio, al ser sacerdote, si no había sido llamado por Dios y establecido por Dios. Nadie toma esta honra para sí, nadie ocupa este cargo por iniciativa propia, nadie puede llegar a ser sumo sacerdote porque desee el honor, sino que debe ser llamado por Dios. Lo recibe cuando Dios lo llama, lo ocupa cuando Dios lo llama, cuando Dios tiene para él el trabajo. Eso está diciendo este texto. Y ahora sí, el autor va a comparar que Cristo es mejor sacerdote. Esto parece inmejorable. Miren, vamos a repasar. Es hombre, porque es tomado de entre los hombres, y es un perfecto representante, es decir, es uno de nosotros, no se entiende. Y va a hacer lo que Dios hace, lo que Dios pidió que hagan, un sistema de sacrificios para que podamos estar en paz con Dios. Él nos va a comprender, nos va a mostrar la verdad de Dios, a pesar de que somos ignorantes y extraviados, y nos va a comprender porque Él también está rodeado de debilidad. Así que vamos a ofrecer sacrificios por Él y por todos nosotros. Estamos en igualdad, pero Dios le ha dado una función particular. Así que este sistema, en apariencia, parece inmejorable, pero el autor de Hebreos está diciendo, Cristo es un sumo sacerdote superior, es mejor que cualquier otro. Y dice en el versículo 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Y ahora sí está uniendo el sacerdocio de Cristo con el sacerdocio del antiguo pacto. Él está diciendo, Cristo es mejor. Él no tomó este rol de ser sumo sacerdote final, completo, insuperable, sin igual, sino que Dios lo puso allí. ¿Y cómo es que Dios lo puso allí? Bueno, Dios estableció que Él se hiciera hombre, la segunda persona de la Trinidad se hiciera hombre y habitara entre nosotros, y sea uno de nosotros, y nos represente a nosotros, no como lo hizo Adán, no como lo va a hacer Aarón o cualquier descendiente de Aarón, sino que Él va a ser superior. ¿En qué sentido es superior? Dice, así también tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y acá está haciendo alusión nuevamente a un salmo mesiánico como es el Salmo 2, donde se declara que Cristo, el escogido, el Mesías, es declarado en un momento en el tiempo como hijo de Dios. Esto ya lo vimos en el capítulo 1, hermanos. Es el texto más citado por Hebreos para mostrar la deidad de Jesucristo. Ahora, este texto mesiánico está hablando de Cristo como rey. El Salmo 2 se usó probablemente para mostrar la declaración de uno de los reyes. Muy probablemente puede ser de David, a uno de su descendencia. Ahora, yo te he escogido hoy, yo te he engendrado hoy, tú eres mi hijo. ¿A qué se refiere eso? Voy a mencionar rápidamente, porque ya lo hemos visto, pero Dios, el Hijo, siempre fue hijo, pero en un momento en la historia, Dios declaró, manifestó públicamente que Él era el Hijo de Dios. Podemos decirlo por su nacimiento virginal, pero finalmente fue declarado como Hijo de Dios cuando resucitó de entre los muertos, venciendo la muerte como ningún otro hijo del hombre lo había hecho. Declarado públicamente que Él era el Hijo de Dios, porque es el único que puede vencer la muerte. Pero ¿qué tiene que ver esto con el sumo sacerdote? Es decir, este es un salmo
mesiánico que habla de un rey. Y ningún rey puede tomar el oficio de sacerdote, ¿comprenden? ¿Se acuerdan Saúl? ¿Qué quiso hacer? Usurpar el oficio de sacerdocio. ¿Y qué pasó? Fue desechado como rey por ser desobediente a Dios. No era el rey quien debía asumir el oficio de ser un sacerdote, de interceder por el pueblo, sino que eran los hijos de Leví, hijos de Aarón. Por lo tanto, ningún rey debería usurpar el rol de sacerdote, a menos que haya un rey que sea sacerdote. Por eso une que Cristo es rey con el siguiente versículo, versículo 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Bueno, la Biblia declara que Melquisedec es sacerdote de Dios Altísimo, rey de Salem. Vamos a hablar más acerca de Melquisedec en el capítulo 7. Y así como hace el autor esta mención en este momento, espera hasta el capítulo 7 para explayarse en quién es Melquisedec y cómo se relaciona con Cristo. Nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo, pero el punto es que Melquisedec es rey y sacerdote. Y Cristo es rey y sacerdote por medio de Melquisedec, según el orden de Melquisedec. Así que él tiene derecho no solamente a ser rey, sino a ser sacerdote, quien intercede por nosotros. Ahora, entendamos esto. Así, Cristo se hizo hombre y eso nos alegra, porque se hizo uno de nosotros. Cristo puede interceder por nosotros porque siendo hijo, esto significa que Él es Dios, la misma esencia de Dios, imagen misma de su sustancia, Él está más cerca de Dios que cualquier otro hombre. Y nos encanta saber eso. Él nos puede acercar a Dios más que cualquier otro, porque Él es Dios mismo hecho hombre. ¿Comprenden? Y Él es constituido a favor de los hombres, igual que lo era el sacerdocio de Aarón. Y Él vino a presentar una mejor ofrenda que cualquier otro sacerdote, porque Él mismo es quien ofrece la ofrenda y Él mismo es la ofrenda por el pecado. La ofrenda final y completa. Él es el Cordero de Dios que no cubre el pecado del mundo, sino que quita el pecado del mundo, declarando justos a todo aquel que confía en Él. Maravilloso. Él es rey, Él es sacerdote, pero déjenme decirles algo. En algún sentido, nos falta algo para unir este sacerdocio y que realmente sea mejor, porque ¿cómo puede mostrarse paciente el inmaculado Hijo de Dios? Es decir, Él fue perfecto. Él nunca pecó. Él nunca le falló a su papá, a su padre. Él vivió una vida inmaculada. Él no tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo. ¿Cómo puede mostrarse paciente con los ignorantes? Es decir, a veces decimos nosotros, bueno, mi paciencia llega hasta cierto punto. Comprendo hasta acá, pero hasta acá llegaste, porque usaste una barrera que yo jamás cruzaría. Nos ponemos en la mente de Cristo y no cruzó ninguna barrera en ofender al Padre. ¿Cómo es que Él puede compadecerse de nosotros? ¿Cómo es que Él puede comportarse paciente con nosotros cuando Él nunca pecó ni se halló engaño en su boca? Yo soy vengativo, pero Él dejó la venganza que juzga justamente. Yo puedo responder con maldición, pero Él nunca respondió con maldición al que lo maldecía. La mayor manifestación de la degradación humana, crucificando al santo y justo Hijo de Dios. Él dijo, Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Mientras que nosotros estamos buscando la justicia de aquellos que nos hacen mal. ¿Cómo es que Él puede compadecerse de mí? ¿Cómo es que Él puede ser un mejor sumo sacerdote si Él nunca pecó? Y ese es el punto de este texto. Eso dice, y Cristo.
Todo lo que acabamos de decir es para llegar a esta conclusión. Hay un solo punto, una sola enseñanza en este texto. Es que Él se puede compadecer como nadie de nosotros. Y Cristo, versículo 7, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo, en los días de su carne, Dios, déjeme recordar quién es este Cristo, quién es el Hijo. Él es el heredero de todo. Él es el que hizo el universo, el que sustenta el universo, el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Él es el que sustenta todas las cosas por el poder de su palabra. Él es el que efectuó la purificación de nuestros pecados. Él es superior a los ángeles, Él es superior a Moisés, Él es superior a todo. ¿Cómo es posible que en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas? Vemos a Cristo en el Evangelio llorando en la muerte de Lázaro. Pero entendemos que Él no está llorando porque Lázaro murió, simplemente, sino por el efecto de la muerte en el ser humano a causa del pecado. Él estaba llorando y la Biblia nos dice que hay enojo en ese llanto. Y ese enojo por la causa, el efecto del pecado. Y ese enojo de compasión por nosotros. Pero no hay que dar amor y lágrimas en la muerte de Cristo, en la muerte de Lázaro, en los ojos de Cristo. ¿Cuándo es que el Señor ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte? Vemos a Cristo también llorando sobre Jerusalén, clamando sobre Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntar como el polluelo junto a sus polluelos, pero no quisiste? Pero no, Él no estaba orando, ofreciendo ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte cuando llora sobre Jerusalén. ¿Cuándo es que esto ocurre? Esto ocurre en Getsemaní. Esto ocurre en Getsemaní. ¿Qué ocurrió en Getsemaní? Déjeme decir algunas cosas que ocurrieron en Getsemaní. La Biblia nos relata mucho acerca de lo que ocurrió en Getsemaní. Nos habla de la agonía, el clamor, las lágrimas de Jesús. Él clama: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Aquel santo, justo Hijo de Dios, el que no conoció pecado, sería hecho pecado por nosotros. Quiero que entendamos esto. Dios se hizo hombre y este descenso de Dios es inferior a que nosotros nos hagamos una hormiga, una pulga o una bacteria. No hay comparación. Y Él se vino a embarrar entre nosotros, y si se hubiese hecho rey, y el más grande de los reyes, la humillación sería la misma. Dios limitándose a un cuerpo humano, debilidades, naciendo de una mujer, envuelto en pañales, con lo que eso significa, limitado con hambre y sed. Ahora empieza a relacionarse con el pecador. Es decir, Jesús creció, se desarrolló, aprendió. De hecho, trabajó como carpintero. Se relacionó con sus vecinos y con la gente que lo rodeó. Y Él estuvo rodeado de pecadores de tal manera que lo llamaron amigo de bebedores y pecadores. Pero nunca iba a estar en contacto tan cercano con el pecado en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, el que no conoció pecado sería hecho por nosotros pecado. El sin pecado. El que es fuente de toda bendición sería hecho maldición por nosotros. Y Él está clamando, Él pensando en Getsemaní, lo que viene adelante. Versículo 7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hasta ese momento Jesús había perdonado pecados.
se había relacionado con pecadores. Había anunciado la salvación de los pecados por medio de él mismo. Pero nunca iba a tener una relación tan estrecha con el pecado que en la cruz, cuando lleve a cabo la obra vicaria por nosotros, en nuestro lugar. Él está a punto de cargar nuestros pecados en sus hombros, en la cruz. Nuestra vergüenza sobre sus hombros, en la cruz. Y Él está allí clamando al Padre. Este clamor nos dice que fue con una postura particular. Dice que se postró, Mateo nos habla que se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Él se postró sobre su rostro. Algunos pensamos, bueno, Cristo murió por nosotros, se hizo hombre, pero era Dios. ¿Qué puede ser difícil para Dios? Nos olvidamos que Él se hizo hombre sin tener ninguna ventaja como hombre a ser perfeccionado como nuestro sustituto. Que si ha de ser nuestro sustituto y ha de ser nuestro sumo sacerdote, debe ser tomado de entre los hombres para representar a los hombres. Así que Él, el Hijo de Dios, se postró sobre su rostro orando. La oración es: pase de mí esta copa. Está reconociendo que el Padre tiene poder para remover esa copa. Sin embargo, Él se somete a la voluntad del Padre, sometiéndose a una absoluta y suprema obediencia. Es lo que nos revela Pablo cuando dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La naturaleza de la copa es apremiante. La naturaleza de la copa es tremenda. ¿Qué es esa copa? Bueno, es la copa de ira destinada para los hijos de ira. La confrontación, este momento en Getsemaní no solamente es un clamor, implica una postura particular, un clamor particular, sino que también está rodeada de absoluta soledad del Hijo de Dios. Porque vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y ahí está Él, con gran clamor y lágrimas. Ellos pudieron escuchar parte de la oración, pero pronto lo dejaron solo. Él dijo: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Otra vez oró por segunda vez y oró por tercera vez: hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. ¿Acaso puede entendernos el Señor cuando estamos en absoluta debilidad? Cuando Él se sometía a la más grande debilidad, el Hijo de Dios podría someterse. Es cargar no solamente mi pecado, no solamente el pecado de algunos, el pecado de todos nosotros, sobre sus hombros. Y someterse a la voluntad de Dios, pese a lo que esto implicara. Ahora este mismo Cristo es el que intercede por nosotros. Y nos da el poder de vivir una vida como la de Él, en obediencia al Padre, sometiéndonos a la voluntad del Padre. Eso es lo que está enseñando el autor de los Hebreos a los hebreos. Ustedes pueden andar en la voluntad del Padre porque primero lo hizo Cristo, quien es el más grande sumo sacerdote, quien les marcó el camino para que anden en obediencia, pese a las circunstancias que se les presentan. Ahora, ¿cómo usted y yo podemos pasar por las más tremendas y oscuras circunstancias? Nunca podremos pasar por el Getsemaní, pero cada uno de nosotros tenemos nuestro Getsemaní, donde nuestra voluntad es sometida absolutamente a la voluntad de Cristo. Bueno, ¿cómo es posible atravesar por eso? Bueno, la Biblia dice que Él fue oído por causa de su temor reverente. Déjeme que aprendamos esto. Cristo no fue oído por ser el Hijo de Dios. Cristo no fue oído por ser el Rey, el Mesías esperado. No.
La Biblia declara que él fue oído por el temor reverente. ¿Acaso este sumo sacerdote, representante nuestro, no nos da una gran lección de por qué vamos a ser oídos? No es a causa de cualquier otra cosa, sino de un temor reverente, de hacer la voluntad de Dios. Aunque era hijo, y me encanta esta declaración, aunque era hijo, y esto lo aclara el autor de los Hebreos, aunque era hijo, es decir, el sabio Dios, el creador y sustentador del universo, imagen misma de la sustancia, que sustenta todo, el poder de su palabra, nos redimió, quien nos reconcilió con Dios, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Hay que aclarar que aunque era hijo, aprendió obediencia, que si es Dios, nada puede aprender. Así que, ¿en qué sentido Dios puede aprender algo? Bueno, es Dios hecho hombre, quien aprende en experiencia humana lo que significa la obediencia. No se trata de alcanzar un conocimiento que no tuviera, como si Dios, el Hijo, desconociese lo que es la obediencia y las consecuencias de la desobediencia, sino más bien que en su humanidad obedeció en práctica desde el momento de entrar al mundo, como hombre, obedeció al Padre. ¿Por qué? Porque como nuestro sustituto, va a atribuir esa obediencia perfecta a quienes crean en Él. Es decir, un día voy a estar delante de la presencia de Dios, como un hijo perfectamente obediente, pese a mi desobediencia, por la obra de mi sumo sacerdote, quien obedeció perfectamente la voluntad del Padre. No hay lugar para la jactancia en el cristianismo. No hay lugar para mérito alguno. Es gracia sobre gracia y un corazón que rebosa de gratitud y que quiere exaltar el nombre del Señor. De eso se trata el cristianismo. Por eso vivimos. Por eso Pablo dijo, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Él nos rescató. El Hijo en su humanidad obedeció en práctica del momento de entrar al mundo. Y lo nuevo del Hijo eterno se lleva a cabo en el proceso de obediencia, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso lo transitó, eso no fue ficticio. Eso no fue una pantalla, no fue un acto de teatro. No, realmente Él se hizo hombre, caminó entre nosotros y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz en favor nuestro. Estamos entendiendo que necesitamos un sumo sacerdote y estamos entendiendo que no hay nada más grande que tener a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Cristo en los 10, versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Y me encanta porque como sumo sacerdote, como nuestro sustituto perfecto, Él es el que nos marca el camino. Por tanto, hay mucha enseñanza para la vida práctica en nosotros. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Hermanos, el padecimiento es una enseñanza para que aprendamos a obedecer y ser perfeccionados. Eso es lo que dice Santiago. Para que estén completos sin que falte cosa alguna. Esa obra que Dios hombre, ese camino que Dios hombre caminó, es para que ustedes también lo transiten. Él abrió un camino nuevo, para que ustedes también sean perfeccionados por medio de la aflicción. Eres perfeccionado por medio de la aflicción. Tu Padre no traerá ningún dolor innecesario a tu vida. ¿Entiendes eso? Ningún dolor innecesario a tu vida llegará. Es necesario para que seas perfeccionado como lo fue el Hijo, en sentidos diferentes, por supuesto. El Hijo fue perfeccionado siendo un perfecto sustituto, un hombre, padeciendo en nuestro lugar, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, y esto no es porque el Hijo de Dios no sea perfecto, Él es perfecto, pero Él se fue perfeccionado porque iba a ser nuestro sustituto, así que fue hecho hombre.
y siendo hombre, limitado como hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, siendo el perfecto hombre, fue perfeccionado como perfecto hombre para ser tu sustituto. Si él no hubiese descendido y se hubiese hecho hombre, no podría haber sido tu sustituto. Ningún ángel puede ser tu sustituto, ningún ser puede ser tu sustituto, a menos que sea un hombre. Porque así como la muerte entró por un solo hombre, así la vida entra por la obra de Cristo. Eso lo dice Pablo. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por eso Cristo es un sumo sacerdote sin igual, que nos imputa su santidad, su justicia, su obediencia, su perfección delante del Padre. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a los que le obedecen. Claro, él obedeció a rescatarnos de la ira de Dios, a trasladarnos de las tinieblas al reino de su amado Hijo, y también nos capacitó para ser de los que obedecen a Dios. Ha sido llamado por Dios nuevamente, como dije anteriormente, para estar en relación con Dios, para que Él sea tu sustituto. La evidencia de eso es que tienes una vida que refleja que estás en obediencia a Cristo. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Me encanta la palabra autor ahí. La palabra autor no es la misma autor como el autor de un libro. No. Ni como el autor de un cuadro, una obra de arte. No. De hecho, en otras partes de la Escritura, esta palabra autor se traduce en la Reina Valera como delito. ¿Cómo? ¿Delito? Sí, delito. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el autor con esta palabra autor? Y lo que está diciendo es que, habiendo sido perfeccionado, vino a ser la causa legal, la razón de la eterna salvación que has recibido. Si eres salvo, hay una sola causa, y ese es Cristo. Él es el autor de eterna salvación. Él es la razón por la cual el impío puede ser declarado justo. Porque Él es el perfecto sacerdote que ofrece el sacrificio perfecto para justificarnos una vez para siempre delante del Padre. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El autor va a continuar hablando del sumo sacerdocio de Cristo. Vamos a profundizar mucho, vamos a recibir advertencias respecto a esto. Una enseñanza clara. Él es el sumo sacerdote sin igual. Has escuchado de que Cristo es sacerdote sin igual y que la mayor necesidad de tu vida es tener un sacerdote que interceda por ti. Que delante de Dios todas las cosas van a estar desnudas, están descubiertas, están abiertas. ¿Cómo es posible que yo pueda ser declarado justo delante de Dios y presentado? Es porque Cristo es el más grande sumo sacerdote, porque Él se hizo hombre y Él es Dios, el eterno Dios, es rey y sacerdote según el orden de Melquisedec. Surge la pregunta, ¿cómo Él puede compadecerse de mí? Bueno, Él puede compadecerse de ti. Él puede compadecerse de ti. Porque el que estuvo tan cerca, está tan cerca de Dios, también está cerca de ti. Y te ha marcado el camino. El camino. ¿Por qué del sufrimiento? ¿Por qué de ser perfeccionado? Que camines en obediencia al Padre como Él lo hizo hasta el final. Obediencia hasta la muerte y muerte de Cristo. El Señor nos permita al contemplar a Cristo, adorarlo más, amarlo más, caminar un camino que Él ya transitó en nuestro favor, un camino de obediencia al Padre. Amén.